El tema que les quiero compartir en esta mañana lo he tenido en mi mente y en mi corazón por varias semanas. Hace varios días leí este versículo que les voy a leer en este momento. Está en el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 38. Dice: luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña. Le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. Esa es la parte que me tocó. No pudo porque no estaba acostumbrado. ¿A qué no estaba acostumbrado David? A estar vestido con una armadura, y particularmente con una armadura real. El tema de esta mañana es muy interesante. A mí me fascinó, me tocó. Yo no sé si usted conoce el contexto de este versículo, pero justamente en ese capítulo del primer libro de Samuel se está narrando ese encuentro de David con el famoso Goliat. Bueno, no sé quién es más famoso, si David o Goliat. Los dos son famosos, ¿verdad? ¿Recuerdan esa historia? Es muy conocida. Pero detrás de toda esa historia hay unos detalles bien interesantes, como el que les acabo de leer. La expresión que utilizó David: no estoy acostumbrado a esto. En otras versiones dice: no estoy entrenado para esto. No estoy experimentado, ese sería el concepto. No estoy experimentado en utilizar esta armadura. No tengo experiencia en esto. Hoy hablaremos sobre dos personajes. No me voy a enfocar en Goliat. Quiero que hablemos sobre David y Saúl. El traje, el armamento que se estaba probando David era el armamento de Saúl, del rey Saúl. ¿Quiénes eran cada uno particularmente en este momento? Pues nosotros ahora sabemos que David, un tremendo rey, un tremendo hombre de Dios, llevó a la victoria en muchas ocasiones al pueblo de Israel. Admirado no solamente por el pueblo cristiano, sino admirado por el pueblo judío. En todas las culturas del mundo creo que es conocido el nombre del rey David. Pero en ese entonces no era más que un pastor de ovejas. No era conocido, no era famoso su nombre. El rey lo mandó a llamar, según el capítulo anterior, lo había mandado a llamar con anterioridad para que llegara a tocar el arpa a su palacio, pero el rey no le prestaba atención. Hay un músico, pero no sé ni quién es exactamente. Y Saúl, en ese momento, Saúl era el escogido de Dios, el ungido del Señor. Saúl, el rey, admirado por mucha gente. Y allí estaban esos dos personajes. Nosotros ahora sabemos que en ese momento eran momentos de transición. Pero en ese entonces nadie más lo sabía. Bueno, lo sabía Samuel, el profeta que ungió a David. Pero no sabía exactamente lo que iba a ocurrir. David no estaba acostumbrado a ese tipo de armadura. ¿A qué estaba acostumbrado David? A pastorear. Pero en ese capítulo, que es el capítulo 17, no me estoy equivocando, ¿verdad? Perdón, capítulo
15. En ese momento, David está exponiendo de que él estaba acostumbrado a enfrentar leones. Él está acostumbrado a enfrentar fieras y osos con la fe puesta en Dios. Eso es lo que declara David. En un momento lo vamos a leer. Él se enfrentaba a esos animales salvajes por defender a sus ovejas. Que por cierto, el hermano mayor le dijo: esas tus pocas ovejas. Yo creo que David haber sentido, como que pocas ovejas, de forma despectiva, son mis preciosas ovejas, pudo haber pensado David. Y David estaba dispuesto a defender a sus ovejitas a capa y espada. Estaba dispuesto a defender lo que le habían encomendado, aún con su propia vida. Y todos esos detalles eran los que agradaban o agradaron a Dios. David estaba acostumbrado a enfrentar esas bestias con su ropa normal, con honda, con piedras, pero con la fe puesta en el Dios Todopoderoso. ¿A qué estás acostumbrado tú? ¿Cómo te has acostumbrado tú a enfrentar la vida? ¿Te has acostumbrado a enfrentar la vida con tus propias herramientas? ¿O ya te acostumbraste, o mejor dicho, estás poniendo en práctica enfrentar la vida poniendo la fe en el Señor? ¿Cómo estás enfrentando tú cada momento de tu vida? ¿Estás buscando la armadura que te dé ese rey? ¿Estás buscando una oportunidad de un ser humano? Que alguien te dé esa posición humana. Es que yo tengo cuello con Saúl, pudo haber pensado David, porque yo soy quien toca el arpa. Y Saúl ni siquiera le prestó atención. Es que Saúl me conoce y es más, me voy a poner la armadura del rey. Pero a David no le importó eso. No es por qué personas tú conozcas, hermano. No es por qué títulos hayamos adquirido. Qué bueno que logremos títulos, gloria a Dios. Yo no estoy en contra de los títulos, al contrario, los animo a que nos sigamos preparando académicamente, tecnológicamente, profesionalmente. En el oficio que tengamos debemos estarnos actualizando y capacitando constantemente. Eso así debe ser. Pero nuestra confianza debe estar en el Dios Todopoderoso. ¿De dónde viene nuestro socorro? Del Señor. ¿De dónde viene nuestra provisión? De Dios. Dios utiliza la empresa para la cual estás trabajando para proveerte, pero no es la empresa la que te provee, es el Señor. Dios permite que tú tengas esa habilidad de los negocios para que tú sigas adelante, pero tu proveedor es el Señor, no son tus clientes, es el Dios Todopoderoso. Qué bueno que estás con esos medicamentos que te recomendó el médico, pero tu sanidad no viene de ningún médico. Tu sanidad viene del Dios Todopoderoso. Qué bueno que te estás rehabilitando, estás buscando ayuda con algún psicólogo, con algún profesional. Qué bueno, pero no está ahí tu libertad. Tu libertad está en Cristo Jesús, el Dios Todopoderoso. ¿A qué te estás acostumbrando? ¿Te estás acostumbrando a depender de fuentes humanas? ¿Te estás acostumbrando a depender de ayuda humana? ¿Te estás acostumbrando a vestirte con esa armadura humana? Yo te invito a que imites a David. Hoy vamos a analizar esto y que confiemos en el Dios Todopoderoso que nos da la victoria. Amén, aleluya. Por eso les digo que este tema yo estaba esperando compartirlo. ¿Qué domingo lo comparto? ¿Cuándo lo comparto? Y hoy tengo la oportunidad
de compartirlo con ustedes. El traje que se estaba colocando David en ese momento era el de Saúl. ¿Qué implica Saúl? Bueno, Saúl tenía algunas cualidades, pero lamentablemente le ganaron sus falencias. O sea, tenía muchas debilidades. Podía presentarse como un rey, tenía un traje increíble, pero en cuestión de carácter, de fidelidad a Dios, ahí estaba su debilidad. El tema de esta mañana es cuidado con las apariencias. Y estaremos hablando de David y de Saúl. En primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 12, dice: por la mañana muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Saúl. Ahí está hablando de Samuel, del profeta. Pero le dijeron: Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento. Ok, ¿qué está pasando en este momento? No me da tiempo de leer todo el capítulo porque me dan ganas de leerlo todo, pero el tiempo avanza muy rápido. Resulta que en el versículo 1 de ese capítulo Dios le da una orden a Saúl, al rey. Es una orden para nuestros días muy tremenda, muy difícil de asimilar. Es de destruir al pueblo enemigo que no ayudó al pueblo de Israel años anteriores, décadas anteriores, cuando el pueblo de Israel necesitaba ayuda. Al contrario, en lugar de darles ayuda, les pusieron tropiezos. Entonces la orden era, pues, aniquilar a ese pueblo, a todos. Y Saúl no lo hizo. Eliminó una parte del pueblo, pero le perdonó la vida al rey enemigo. Y no solamente al rey, sino también al ganado. Perdonó a las vaquitas, a los corderos. Fue quizás influenciado por otras personas, tal vez, ¿verdad? Le dijeron quizás, aquí ya le pongo yo la salsa: rey, esas vacas valen mucho dinero, no las destruyas, nos van a servir. ¿Y para qué nos pueden servir? Acordate, hay que ofrendarle a Dios. Y las que no le ofrendamos a Dios, ¿qué lo hacemos? Nos lo repartimos entre nosotros, ¿verdad? Quizás. ¿Por cuáles fueron las razones? Pues Saúl después explica que era para sacrificar al Señor, pero conociendo el corazón de Saúl y la gente que estaba a su alrededor, queda en duda esa respuesta. Y en el versículo 12 dice de que Saúl se erigió un monumento. Imagínese usted, ¿qué le da a entender a usted? Oh, yo gané esa batalla. Por favor, háganme una estatua en mi honor. Coloquen allí, pónganme una estatua donde yo me vea más fuerte, más alto, ¿verdad? No se parece a mí, pero digan que soy yo, ¿verdad? Pónganme Colochito, hubiera dicho yo, ¿verdad? Y allí pongan esa estatua. Y se erigió un monumento. Se estaba llenando él de vanagloria. Él se estaba vanagloriando, él se estaba quedando con la gloria que solo le pertenece a Dios, y de todos modos ni obedeció al 100%. Versículo 13 dice: cuando Samuel llegó, Saúl le dijo: que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. Pero no fue así. Él no cumplió. Él pensaba que había cumplido, y hermanos, eso es lo más peligroso que nos puede suceder a todos nosotros: pensar que estamos haciendo las cosas bien cuando realmente las estamos haciendo mal. Eso es lo peor que nos puede suceder: pensar que estamos obedeciendo a Dios, creer que estamos honrando a Dios, cuando realmente, cuando nos vemos con las escrituras, nos damos cuenta que no lo estamos haciendo. Hace algunos días yo leí una frase que alguien compartió en las redes sociales y decía, es una frase muy dura, pero me impactó. Decía: la hipocresía es como el mal aliento. Todos se dan cuenta, menos quien la tiene. Está duro, pero es cierto.
A veces pensamos que nadie más se da cuenta. A veces pensamos que todo puede estar bien. Y pensamos que estamos haciendo las cosas bien. Pero necesitamos una referencia. Necesitamos una medida. Y esa medida la encontramos en la palabra de Dios. Allí es cuando nos damos cuenta si realmente estamos siguiendo, sí o no, las instrucciones de parte de Dios. Mis hermanos, eso es algo bien delicado. Por eso es necesario que leamos las Escrituras. Por eso es necesario que asistamos a la congregación, que escuchemos la palabra de Dios. Por eso es importante que busquemos el rostro de Dios y que no solamente nos dejemos llevar por las demás personas. Para caminar conforme a la voluntad de Dios. ¿Quiénes quieren caminar conforme a la voluntad de Dios? Yo quiero hacerlo. Yo realmente quiero obedecer al Señor. Yo creo que si usted está aquí es porque quiere obedecer a Dios, quiere honrar a Dios. Pero ¿lo estamos haciendo de la forma correcta? ¿Podemos nosotros llegar delante de Dios y decirle: Señor, aquí estoy, he seguido tus instrucciones? ¿Lo puede decir usted delante de Dios? Es difícil decirlo. Saúl lo dijo. Y en los siguientes versículos se narra que Samuel confronta al rey Saúl y prácticamente lo destituye del reino. En el versículo 20 dice: yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. Mire qué tremendo. Es que él no se percataba que había desobedecido. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalec, pero destruí a los amalecitas, y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Pero el versículo 22 dice: Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que él dice? El obedecer vale más que los sacrificios, y el prestar atención más que la grasa de los carneros. ¡Qué tremenda declaración! Hermano, aquí hay una tremenda enseñanza. A Dios le agrada que le alabemos, claro que sí. A Dios le agrada que le cantemos. A Dios le agrada que tú tengas un corazón dadivoso y generoso y que des ofrenda a su obra, claro que sí. A Dios le agrada que tú le ofrezcas esos sacrificios de alabanza. Pero sabes, si tú no le obedeces, no le estás agradando al 100%. Qué bueno que podemos reunirnos acá y buscar su rostro. Pero la palabra de Dios dice que lo que a Él realmente le agrada es que seamos obedientes a su palabra. La obediencia vale más que los sacrificios. Qué bueno que nosotros podemos desbordarnos en ofrendar a la obra de Dios, en ayudar a la gente. Y pensamos, como mucha gente allá afuera piensa, que eso es agradar a Dios. Cuidado, si no estás obedeciendo su palabra, eso no vale. O sea, el estar dando, el estar ofrendando, no tiene validez, hermano. Quizás hay personas que no les gusta hablar de esto porque dicen: ay no hombre, mejor que den, no importa cómo esté su vida. No es cierto, hermano. No es cierto. A Dios le importa más tu corazón, que tú obedezcas su palabra. Y no estoy diciendo de que no hay que dar al Señor. Nosotros aquí en este ministerio pues tenemos proyectos. Estamos orando por un proyecto de unas sillas que queremos comprar. Y gloria a Dios, más adelante les vamos a dar más información. Es mucha plata la que se necesita, mucho dinero. Y nosotros también como ministerio hemos bendecido a otros ministerios, a otras iglesias. Hemos tenido la oportunidad de bendecir a otras familias, a otras personas. También hemos apoyado en ayuda social a nuestra comunidad. Claro que lo hemos hecho. ¿Se necesita el dinero? Claro que sí se necesita. Pero por sobre eso es necesario que nosotros obedezcamos la palabra de Dios. No sé si me doy a entender. La palabra dice, es necesario obedecer
más que los sacrificios. Y prácticamente en el versículo 24 ya Saúl reconoce y dice: he pecado, admitió Saúl. He quebrantado el mandato del Señor. Saúl reconoció que le falló a Dios. Pero en el verso 25 dice: pero te ruego que perdones mi pecado y regreses conmigo para adorar al Señor. Wow, mire, Saúl no comprendía el mensaje exactamente. Él dijo: he pecado, reconozco, pero por favor, que no se entere el pueblo. Quiero que vayas conmigo. Vamos los dos juntos, para que el pueblo no se entere, para que el pueblo vea de que yo sigo siendo. ¿Cómo? Para que yo pueda seguir cantando, pero sigo siendo el rey. Versículo 27. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl le agarró el borde del manto y se lo arrancó. El versículo 30 dice: he pecado, respondió Saúl, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos del pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar a Dios. O sea, Saúl lo que quería era aparentar que todavía seguía siendo el ungido del Señor. Aparentar que él estaba siendo agradable al Señor. Y ahí está lo peligroso, hermanos. Hay que tener cuidado con esas apariencias. Un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, es transparente delante de Dios. Y yo les recomiendo que procuremos ser transparentes delante de Dios. Mire, delante de las personas nos van a decir un montón de cosas. No podemos quedar bien con todas las personas. No podemos agradar a todas las personas. Nos van a criticar, nos van a condenar, van a hablar mal de nosotros, van a haber chismes. Pero a quien hay que agradar es a Dios. Ese era Saúl. Ahorita le leí rápidamente un perfil de Saúl. Pero ahora veamos cómo era la actitud de David. En el capítulo 17, versículo 17 dice que un día Isaí le dijo a su hijo David: toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes y vete pronto al campamento para dárselo a tus hermanos. Mire, David era el mensajero de la familia. Así como cuando usted le dicen a uno de sus hijos: mira, anda, tráeme las tortillas. ¿Ya? Mira, pásame a traer a la tienda 1 libra de frijol, 1 libra de arroz, 1 quetzal de perejil. Después, ¿cómo pedimos? 1 quetzal de frijol, 1 libra de perejil. No, pero David no se le iba la onda. David sí hacía las cosas bien. Versículo 18 dice: lleva también estos 10 quesos para el jefe del batallón. Averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Versículo 20 dice: David cumplió con las instrucciones de Isaí. Es que esos son los detalles que me gustan, que da la Biblia. Mire, lo contrario de Saúl. David desde pequeño, mire, y ahí está lo importante de nosotros los padres, hermanos, que de verdad es que hay tanta riqueza en la palabra de Dios. Se nota que David fue instruido por sus padres. Isaí quizás le daba las instrucciones y David las seguía. Él aprendió a seguir instrucciones. Nuestros hijos, hermanos, deben aprender a seguir instrucciones. Usted, mi hermano, debe esforzarse. Si usted tiene hijos pequeños, los que tenemos hijos pequeños, esforcémonos de dar bien las instrucciones para que ellos las puedan seguir. Haciendo un paréntesis en el mensaje que estoy dando, ese es uno de los grandes errores de las familias. Es que viera que mi hijo tan desobediente que es, así no me hace caso. No, yo le digo que se bañe. Vaya, mi hijo, ¿vos te estás bañando? Sí. Ahí está, hermana. ¿Y cuál es el problema? Es que yo quiero que se bañe todos los días. ¿Y cada cuándo te bañas? Todos los sábados, dice el niño. ¿Se está bañando? Claro que sí, pero no recibió instrucciones claras, ¿verdad? Estoy exagerando en mi ejemplo, pero así pueden haber muchos. Quiero que me saques buenas notas. Vamos,
está bueno. Aquí traigo la nota de la maestra. ¿No? Aquí traigo la nota de esto. Saqué una buena nota, fue lo mejor que pude dar. Yo no sé, mire, instrucciones claras debemos dar. Arréglame tu cuarto. ¿Qué es arreglar el cuarto? ¿Qué es arreglar el cuarto? Para uno de adulto, uno tal vez piensa cómo es arreglar el cuarto, pero arreglar el cuarto, mijo, quiero que por favor tendas bien las sábanas sobre la cama, los zapatos en su lugar, por favor barres debajo de la cama, esos juguetes los pones en la cesta, la ropa me la doblas y la pones en este cajón. Ahí están más claras las instrucciones. Si nosotros aprendemos a dar las instrucciones más claras, va a ser más fácil que nos puedan obedecer. Cierro el paréntesis. Ok, David aprendió a seguir instrucciones. Cuando llegó con sus hermanos, él escuchó que Goliat estaba amenazando al pueblo. Y es entonces cuando llega este versículo que les leí. El versículo 38. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña. ¿Por qué? Porque David se ofreció para vencer a ese gigante Goliat. David dijo, yo puedo. Bueno, vamos a leer los versículos anteriores porque hay algo impresionante allí. Del versículo 28 dice, Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él y le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. Y versículo 29 dice, ¿y ahora qué hice? Miren, hermanos, en algunas ocasiones van a tener un mal concepto de nosotros. Y no porque realmente nosotros lo hayamos fabricado, sino que las personas van a dar un concepto X acerca de nosotros. Que esos malos conceptos no nos afecten. Ay, es que ese hermano es un aquí, es un allá. Es que el fulanito. Hermano, que no te preocupe lo que la gente piensa, mejor preocúpate lo que Dios piensa de ti, lo que Dios ve en ti. Versículo 33. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Pero el versículo 34 dice, David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. ¡Ah, qué muchachito este, mire! Agresivo el David. Versículo 36. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. ¡Aleluya! El mismo Dios que me ha librado del león y del oso, me librará del mano del filisteo. El mismo Dios que te ha librado de la misma muerte te seguirá librando. El mismo Dios que te ayudó cuando tú eras un niño te seguirá ayudando ahora que eres joven, ahora que eres un adulto. El mismo Dios que te proveyó en aquella ocasión cuando clamaste es el mismo Dios que te va a proveer en medio de la situación en la que estás. El mismo Dios que tú conociste, que transformó tu vida, te seguirá transformando y te seguirá levantando. ¡Aleluya! Ese león, ese oso, para nosotros pueden representar esas pruebas que te ha tocado atravesar. Era un entrenamiento. Era un entrenamiento. Esas pruebas difíciles que todos atravesamos. Y déjame decirte, eso es constante. No siempre aparecen osos, no siempre aparecen leones, a veces aparecen gatitos. Pero que igual hacen miau. Y nosotros pensamos que fue un guau.
¿verdad? Eso, así. Hay ocasiones donde debemos enfrentar Goliats, gigantes, más grandes que nosotros. Pero el mismo Dios que nos libró de las batallas anteriores, nos va a librar de las batallas que vienen, hermano. Amén. Dios no te dejará caer. Solo mantente firme, firme, firme en el nombre de Jesús. Que tu fe no te falle. Y entonces cuando Saúl escuchó esa declaración, yo me imagino que Saúl se quedó con la boca abierta, así. No explica qué expresó Saúl, pero yo digo que Saúl o pensó dos cosas. Una, haber pensado, wow, este muchacho, qué poder de Dios, lo vamos a apoyar en el nombre de Jesús. O, este patrón está loco. Mandémoslo de todos modos, si se muere su rollo. Pobrecito, fírmame aquí, donde yo no tengo responsabilidad sobre vos. Una de dos pensó Saúl. Entonces Saúl, como buen rey, le dijo, probate mi armadura. Ahora aquí viene la enseñanza. ¿Qué se colocó David de Saúl? Dice, se vistió el uniforme, le entregó un casco, luego le colocó una coraza y luego una espada. Mira, aquí viene lo tremendo de esto. La coraza, perdón, el casco, la coraza de la cabeza. El casco para cubrir la cabeza. Pero es que los pensamientos de Saúl no eran iguales a los de David. No le quedaba el casco. La forma de pensar de David no era igual a la de Saúl. No pensaban igual. Empezando porque no tenían una misma cosmovisión acerca del Dios Todopoderoso. Empezando por allí. Tú no puedes pensar igual que el mundo, hermano. Tu forma de pensar debe ser diferente. Tú no vas a enfrentar los problemas así como los enfrenta el mundo. Allá afuera te van a decir, mira, ¿no querés que ese cuate que te está molestando, no querés que, mira, no querés que yo te ayude? Así lo enfrenta el mundo. El mundo lo enfrenta, mira, yo aquí tengo un documento donde lo podemos meter preso si vos querés. Mira, yo aquí tengo, yo no sé la verdad exactamente. Pero tú no vas a enfrentar los problemas como los enfrenta el mundo. Tú los vas a enfrentar como hijo de Dios, con tu forma de pensar de hijo de Dios, de forma inteligente, de una forma más inteligente. El casco, en Efesios capítulo 6, se habla del yelmo de la salvación. ¿Está firme tu salvación, tu fe en la salvación? ¿Has confiado en Cristo Jesús? ¿Él es su Señor y Salvador? Si es así, enfrenta la vida y las situaciones de la vida de esa forma. Tú eres salvo. Tú eres hijo de Dios. Amén. Y que el diablo no lance mentiras contra ti. Número 2, la coraza. La coraza de Saúl representa injusticias. ¿Cuál es la coraza del cristiano según Efesios? La justicia. Caminar en justicia. Un cristiano debe caminar en justicia. Pero si usted se da cuenta, Saúl no caminó en justicia. Saúl prefirió matar seres humanos inocentes y dejar vivo al rey que era el mero malo. Prefirió dejar vivos a los corderos, a las vacas, al ganado. O sea, desobedeció y de todos modos desobedeció mal. No caminó en la misma justicia. No era obediente al Señor. No le quedaba el traje a David, porque David era el contrario. David
procuraba caminar en justicia. Cuando usted analiza la vida de David, hay ocasiones en donde él tuvo la oportunidad de matar a Saúl y él no lo hizo, porque David decía: yo no me voy a levantar en contra del ungido del Señor. Él procuraba ser justo. Cuando fue a refugiarse con unos pastores en una región, David no le hizo daño a esa gente. Al contrario, David procuraba cuidarlos. David procuró justicia. Hermano, por eso tampoco le quedaba el traje. O sea, no me refiero solamente a lo físico, lo grandote. Estoy haciendo una figura en este momento. Sí me voy a entender, ¿verdad? Nosotros debemos procurar caminar en justicia. Oiga lo que dice Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Hermano, a veces uno se cansa de hacer bien y uno piensa que se están aprovechando de uno. Ay, otra vez. Ya me agarraron a mí de no sé qué, ¿verdad? Así hablamos nosotros. Se están aprovechando de mi nobleza. Hermano, no te canses de hacer el bien. Primera Tesalonicenses 5:15 dice: asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Y por último, la espada. David no peleó con la espada de Saúl, porque la espada de Saúl ya estaba corrompida. La espada del cristiano, según Efesios, es la palabra de Dios. Y aunque la vida de David se narra en el Antiguo Testamento y la figura del armamento cristiano está en el Nuevo Testamento, no estoy diciendo que David tenía eso en concepto, en mente, no estoy diciendo eso. Pero de una forma increíble, estas dos historias se conectan. Porque la forma en la que David enfrentó al gigante fue con palabra de Dios. Cuando David se enfrentó al gigante, no sacó la espada de Saúl. No, él ni sabía, pero él sacó la espada que es la palabra de Dios. Y David le dijo: tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Dios Todopoderoso, en el nombre del Dios de los ejércitos de Israel. Él peleó con la palabra. Y esa es la forma en la que tú debes enfrentar con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Por eso es necesario que sepamos la palabra de Dios. David fue y trajo 5 piedrecitas de un río, ¿verdad? Las recogió. 5. Las guardó. Según la narración, con una fue suficiente. Podemos aprender ahí de estar preparados, ¿verdad? Pero no voy a hablar de ese tema. Pero David peleó con cosas muy sencillas, muy simples. Pero era lo que él tenía a la mano. Era lo que él podía hacer. Hay momentos en donde no tenemos todas las herramientas que quizás quisiéramos tener. Pero ¿sabe qué sí tenemos? Tenemos esto, mire. Esto tenemos. Esto tenemos. Eso es lo que tú tienes en este momento. Puedes doblar rodillas y clamar al Dios Todopoderoso. Ponte de pie, por favor. Y si tú quieres doblar tus rodillas en este momento delante de la presencia de Dios y enfrentar esas situaciones que te han agobiado, no de la forma humana, sino de la forma de Dios, te invito, puedes pasar aquí al frente si quieres, o allí en tu lugar puedes doblar tus rodillas delante de Dios y decirle: Señor, no quiero comportarme
como un Saúl. No quiero comportarme como una persona que no te conoce. No quiero comportarme como una persona que ha deshonrado tu nombre. No quiero imitar a las personas que no te conocen a ti. Yo no quiero imitar a mis compañeros del trabajo. No quiero pensar igual que ellos. Quiero pensar como un hijo de Dios. No quiero tener una vida injusta. No quiero ser injusto como otras personas son. Quiero vivir conforme a tu voluntad, Señor. Habla con el Señor. Mira que esta palabra es para todos nosotros. Has peleado tus batallas desde el punto de vista humano. Has avanzado quizás, gloria a Dios, por tus fuerzas. Qué bueno, gloria a Dios. Pero yo te invito ahora a que lo hagas desde el punto de vista del Señor, pensando como Dios piensa, viviendo como Dios quiere que vivas, confesando la palabra que es la palabra de Dios y creyendo, viviendo conforme a la palabra de Dios. Vivamos en integridad, vivamos en rectitud. Fallamos, claro que sí fallamos. Muchas veces le fallamos al Señor. Pero otra característica de David que no tenía Saúl, pero que sí la tenía David, era un corazón que se arrepentía. Un corazón que se quebrantaba. David se quebrantaba delante de Dios y decía: Señor, perdóname, te he fallado. Un corazón quebrantado, Dios no lo desecha.